micrófono, como se dice, y Alexandra también, que en tu caso, Víctor, desde al salir de clase te estamos viendo ya en pantalla y han pasado... Yo es que recuerdo, pues claro, yo era muy pequeño, yo soy del 89 y veía salir de clase un poco casi que no nos dejaba nuestros padres... A escondidas, ¿no? Ver, pues, Era el porno de la claro, época. claro, para, Era el porno de mediodía. sí, sí, decían que era como para más mayores Sí, sí, claro. pero claro, era lo típico de que cuando eres pequeño quieres ver las cosas de mayores. Y en tu caso, Alexandra, de Los Serrano también, que es otra de las series icónicas de nuestra ficción. ¿Cómo habéis afrontado esta película que claro, yo por lo que he visto un poco se aleja mucho de lo que habéis hecho en vuestra carrera, ¿no? Son unos personajes muy particulares. Sí, son personajes particulares, bastante extravagantes, tienen un toque surrealista. Al mismo tiempo están anclados a la realidad que sobre todo sujeta la trama adolescente, para no irnos por los cerros de Úbeda, pero sí que estamos ahí conviviendo en un tono difícil de equilibrar, pero que nos ha generado muchas satisfacciones porque nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Sí, yo Sí, porque... perdón. No, dime. No, te voy a contar que en mi caso no había hecho nunca una película familiar y de aventuras juvenil y además me dan poca comedia, con lo cual para mí era como una ocasión perfecta para poder explorar las dos cosas, ¿no? Pero ha sido un disfrute, me lo he pasado como un enano. Y verme en esa película, alguna película de estas características, me hace mucha ilusión, ¿no? Decir, ay, mira qué bien, estoy en una película de este tipo, ¿no? Y verme en pantalla de repente en una película tan bien acabada, tan bien diseñada, con este sabor que recuerda a estos clásicos, los Goonies, películas de Tim Burton, tal y cual, me hace muchísima ilusión como actor, ¿no? Te corté, disculpa. He pensado lo mismo porque me ponía en vuestro lugar un poco y decía, se lo han tenido que pasar muy bien rodando esto y luego te recordaba un poco a todas estas películas, ¿no? Que comentabas ahora Víctor. O sea, ha tenido que ser muy divertido, como muy de jugar, ¿no? Que es un poco la esencia de vuestra profesión. Totalmente, y de hecho tuvimos varias veces esta conversación, ¿no? De cuando de pronto los actores somos muy dados a comernos la cabeza o vivir, atravesar pequeñas crisis de, oh Dios mío, creo que no es así, no es el camino. Pero siempre acabábamos diciendo, lo importante es pasarlo bien, porque no deja de ser un juego. Y sobre todo cuando se te ofrecen historias donde los personajes son tan divertidos, porque lo son. Hay algo que si los juegas y no tienes ningún pudor de llevarlos lejos, esa diversión, esa parte lúdica, yo creo que se transmite. Y hay algo que el espectador sí percibe. Entonces, más allá de que pueda parecer una frivolidad, no lo es. Disfrutar y pasarlo bien mientras estás actuando, yo creo que es una de las grandes claves de nuestro trabajo. Claro, yo le preguntaré ahora también al director, no sé por qué creéis que, a mí me da la sensación de que no se hacen ya tantas películas de este tipo, de aventuras, de puro divertimento, dedicadas a un público, el adolescente, el juvenil, que es un poco el que va a tener que sustentar en el futuro la sala. O sea, que hay que hacerle ir al cine, ¿no? ¿Por qué creéis que no se hacen más? Pues no lo sé, la verdad, porque es verdad que en nuestra industria, en nuestra cinematografía, no hay muchas películas de este tipo. Hay algunas, voy a pasármelo viendo, por ejemplo, he pensado también antes, ¿no? Película juvenil de un grupo, una pandilla que tiene unas aventuras, pero no muchas. Y con este componente de misterio, pseudo fantástico, con un tono divertido, ligeramente divertido, no hay apenas. No sé por qué no se explota este género efectivamente en España, porque es el público que hay que arrastrar a las pantallas. El futuro público cinéfilo es este, evidentemente. Pero tampoco nos llegan muchas de Estados Unidos como nos llegaban antes, en los No, no 90, ¿no? tanto. Los 90 era un género de repente que estaba lleno de títulos para adolescentes, pero ya no sé por qué. Quizá porque a lo mejor las grandes franquicias, Marvel, etc., todo este tipo de películas, que yo no soy muy consumidor, pero a lo mejor han copado a ese público, ¿no? Sí, lo arrastran también con esas historias. Sí, puede ser. No lo sé. Porque también es verdad que se habla mucho, y lo habréis escuchado, la crisis de
de ideas, sobre todo lo que comentáis, ¿no? En Marvel, Disney y todas estas grandes factorías, compañías. sí. Sí, y sin embargo es eso, ¿no? Lo que hablamos, que este tipo de historias que son muy disfrutables, sobre todo en la época en la que se va a estrenar ahora Los Mortimer, que es en verano, y sin embargo, ¿no? Como que hay remakes, hay como, bueno, vueltas a la misma idea, ¿no? Es raro, ¿no? No sé si lo comentáis mucho entre vosotros en la profesión. Hombre, no es una cosa que se comente en los mentideros, en plan de, ¿sabes qué? Que últimamente te imaginas, ¿no? De vernos por la calle. ¿Qué tal todo, Alessandra? Oye, últimamente. No, es una broma, disculpa. Pero sí que... Sí, o sea, creo que no sé si es una crisis de ideas o los productores buscan oportunidades y piensan de repente que en los remakes o en las adaptaciones de los grandes, de los héroes, a lo mejor ahí está... dan en la clave. Quizás yo sí siento que es verdad que a lo mejor en los 90 o incluso en los primeros 2000 o los 80 se hacían más películas originales. Ahora estamos tirando mucho, ¿no? de remake, de adaptar una saga de superhéroes al cine. No sé qué superhéroe falta por ser adaptado, creo que ninguno ya, ¿no? Están todos, pero están hasta los personajes secundarios de Superman o de... Todos tienen su propia película, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece muy bien, pero que no pare la creatividad, que no paren de gestarse y de idearse nuevas historias, me parece interesante, sí. En la película, aunque es de aventura y el peso de la trama, digamos, lo lleva el equipo juvenil, digamos, también sale un poco un tema que es no sé si una especie de estrés laboral y la falta de atención sobre el hijo, ¿no? De los padres un poco están tan inmersos en su trabajo y no se enteran mucho de lo que pasa, que es algo muy presente, ¿no? Que hay, en la sociedad está muy presente este debate. No sé si ha estado también, valga la redundancia, muy presente a la hora de construir esos huecos de los personajes que no salen en guión. Sí, bueno, es cierto lo que dices, que ese estrés laboral hace que en muchas familias la comunicación brille por su ausencia, pero no es donde nos basábamos con la falta de comunicación con respecto a nuestro hijo en la película, sino que estaba más planteado desde un lugar donde ellos están muy enamorados de lo que hacen, tienen una vocación tremenda, ¿no? Por su trabajo, que encima lo tienen dentro de casa, porque la propia casa es la funeraria y su jardín el cementerio. Y es su mundo donde ellos se desenvuelven felices y están enamorados de su trabajo, entre ellos muchísimo, y tienen dos egos espectaculares, ¿no? Porque están constantemente en sus logros y en sus premios y en sus cosas. Entonces, sí que obvian al hijo, al que quieren muchísimo, pero en el que muchas veces se les olvida que está, ¿no? Bueno, esto evidentemente está contado desde una conciencia de humor, no se pretende tampoco ahondar en esa crisis que podría haber en esa familia, pero sí que se cuenta esa falta de comunicación, pero desde ese otro lugar. Sí. Sí, yo creo que ellos ven a su hijo como un accesorio más que les gusta, es un accesorio más, no tienen la casa, no tienen el perro, pero tienen el niño, entonces esperan que el niño evidentemente se comporte como ellos esperan que debería comportarse, ¿no? Que sea responsable, y cuando le ven que es un poco raro, porque ellos no se ven que son raros ellos dos, pero sienten que el hijo es raro, pues en lugar de pararse a ver qué es lo que le pasa o cómo es realmente su hijo, ellos dos prejuzgan al hijo y se escandalizan igual que prejuzgan al hijo los compañeros de clase. No deja de ser una película que invita a reflexionar en el sentido de, oye, a veces no nos paramos a ver al que tenemos enfrente, a ver en su diferencia dónde está lo interesante o qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Y al final prejuzgan a su hijo porque no le dedican el tiempo necesario, ¿no? Que creo que entiendo que a muchos padres les pasa igual por el estrés laboral o por lo que sea, ¿no? Pues Víctor, Alexandra, me queda ya sin tiempo. Millones de gracias por atenderme, es un lujo teneros enfrente. Bueno, os veo, ya os digo, os veo desde hace más de 20 años, con lo cual que es un lujo poder charlar con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Muchas Adiós, gracias. gracias. Chao.